Casas de Mirabete se ubica en una zona de transición entre la depresión de los ríos Tajo y Tietar y el espectacular macizo montañoso de las Villuercas. Su apellido, Mirabete, deriva del término árabe murabit, nombre con el que se conocía a monjes guerreros musulmanes que defendían las fronteras de Al-Ándalus durante la Edad Media. La índole pastoril de Casas de Mirabete se manifiesta al descubrir su denominación original, el de Ventas de San Andrés. Las primeras edificaciones se alzaron en torno a una antigua ermita hoy en ruinas, la ermita de San Andrés, construida por pastores junto a la cañada leonesa occidental que cruza el puerto de Mirabete por este lugar. El apelativo venta se emplea para denominar a las casas dedicadas al hospedaje de los viajeros situadas junto a caminos o en despoblados. Sin embargo, hay que destacar las raíces árabes de la zona, ya que son múltiples los vestigios de esa época, desde el vocablo Mirabete hasta la ciudad de Albalat, población que en este periodo alcanzó cierta importancia hasta que desapareció víctima de las numerosas batallas que afectaron al lugar y que ha vuelto a la vida en los últimos años en forma de yacimiento, que además de recuperar la historia de la zona, puede convertirse en un nuevo reclamo turístico. Se debe considerar que el puerto de Mirabete ha sido un enclave estratégico relevante, puesto que el pico homónimo es el punto más elevado de estos montes, con 839 metros de altitud, custodiando además la orilla sur del río Tajo que trazaba la frontera septentrional del reino de Al-Ándalus durante el medievo. Esa circunstancia hacía del lugar objeto de defensa y vigilancia continua, como lo atestiguan los ya derruidos castillos de Mirabete, en la cumbre de la sierra, y el de Albalat a orillas del Tajo, en el término municipal de Romangordo. Los primeros trazos de la existencia de Casas de Mirabete aparecen en el siglo XIII, formando parte de la Campana de Albalat, organización territorial auspiciada por la Iglesia en la que varios municipios se unían para una mejor gestión de los pastos y que puede considerarse precursora de las actuales mancomunidades de municipios. Estaba formada por Romangordo, La Higuera, hoy Higuera de Albalat, Casas de Mirabete, entonces Ventas de San Andrés, y otros 4 pueblos hoy desaparecidos, Albalat y 3 aldeas formadas en torno a la iglesia de Santiago de la Piñuela. La Campana de Albalat se mantuvo hasta 1900, si bien durante este tiempo Casas de Mirabete cambió de denominación en varias ocasiones. En el siglo XVIII, en las actas de la Campana de Albalat figura como Casas del Puerto, nombre que desapareció cuando el pueblo fue arrasado por los 100.000 hijos de San Luis en el año 1823, fundándose de nuevo como Casas del Puerto de Mirabete y más tarde como Casas de Mirabete. Unos años antes, en 1812, durante la Guerra de la Independencia, tuvo lugar la conocida como Ruta de los Ingleses, que se conmemora desde hace casi una década con una marcha senderista. El 18 de mayo, las tropas francesas, acuarteladas en Lugar Nuevo, zona perteneciente a Romangordo y ubicada a orillas del Tajo entre el puente de Albalat y las ruinas del castillo de Albalat, fueron derrotadas por el ejército inglés comandado por el general Hill, una victoria que aceleró la expulsión de las huestes napoleónicas de la península.
En las últimas décadas, el pequeño pueblo ha sufrido una notable transformación para dotarle de servicios que, en caso de no existir, obligaría a sus vecinos a desplazarse a poblaciones cercanas, como un amplio consultorio médico, un moderno centro de día, un edificio multicultural o un auditorio al aire libre con edificio anexo. También ha cambiado la imagen de sus calles, más limpias y mejor acondicionadas, además de crear nuevas zonas de recreo, recuperando fuentes y paseos. Todo ese esfuerzo es poco para estar a la altura de su privilegiado entorno natural, ya que buena parte de las hectáreas de su término municipal forman parte del Parque Nacional de Monfragüe. El bosque mediterráneo en todo su esplendor, con magníficos encinares y alcornocales, entre los que aparecen dispersas otras especies como el madroño, el durillo, el brezo, las jaras, el cantueso o las escobas. En ese bosque predominan, entre los mamíferos, ciervos, corzos, jabalíes y zorros. De ahí que la actividad cinegética sea uno de sus recursos más importantes, realizándose varias monterías a lo largo del año, aunque la caza del conejo y la perdiz también reúne a un buen número de aficionados. En los últimos años también han cobrado importancia la pesca, tanto en el río Tajo como en el pantano de la dehesa Boyal, ubicado en medio de un amplio valle y repoblado de tencas, o el senderismo, con la recuperación del antiguo camino a Romangordo o al Pico de Mirabete. Aunque su mayor riqueza faunística son los vertebrados, al tener en su entorno más de 200 especies, entre las que destacan las grandes rapaces, como el buitre negro, el buitre leonado, el águila calzada o el alimoche, sin olvidar las de menor tamaño como currucas, herrerillos, verderones, jilgueros, cogujadas o ruiseñores. A toda esa riqueza natural se une un rico patrimonio histórico como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVII y restaurada recientemente. Los restos de un castillo árabe en el Pico Mirabete, las ruinas también de la iglesia de Santiago de la Piñuela o los restos de los fuertes franceses en la Sierra de la Moeda, sin olvidar sus fiestas de verano y las recuperadas purificás de primeros de febrero. Todo eso y mucho más, que se queda para el disfrute de los sentidos del visitante, convierten a Casas de Mirabete en un pequeño paraíso por descubrir.